1000 maneras de vivir, millones, pero cada uno tiene que ser responsable de liderar la suya. Soy un apasionado de la vida, un radical de la vida, me la tomo muy en serio. Has cruzado desiertos, selvas, océanos de hielo, incluso has subido al Everest. La gran aventura es liderar tu vida. Es que tu cuerpo se te dispara, que estás enchufado a la vida, estás ¡buah! Con lo cual te sientes vivo plenamente. Recorriste más de 1100 kilómetros desde la costa antártica hasta el Polo Sur, ¿no? En autosuficiencia, el 98% solo. ¿Tuviste en algún momento miedo a morir? La Navidad del 2011, no sabiendo si llegaría vivo por la noche. 15 días sin podernos mover, confinados y sin poder ser ni rescatados. Vinieron a buscar, pero yo decidí quedarme, ¿no? Estar en la Antártida con un compañero es muy arriesgado, pero estar solo se multiplican por 1000. Yo, por ejemplo, una de las amenazas principales que tuve era el amor por mis hijos. Estoy haciendo bien, soy un padre responsable. Si me mato aquí, ¿qué pasa? Las circunstancias no las podemos controlar, pero nuestra actitud ante las circunstancias podemos, y yo añado, y debemos controlarlas, ¿no? Pues si alguna vez te has sentido prisionero de, a lo mejor, el personaje del aventurero. Que el sistema ves que se aprovecha mucho de los que no tienen carácter y no lideran su vida, que huelen a hámster, te cogen. ¿Tu relación con el éxito, cómo la definirías? Al final, el éxito es vivir la vida que quieres. Hola Albert, gracias por estar aquí con nosotros hoy y sabemos de todas tus aventuras. Has estado 50 días en la Antártida, 15 expediciones polares, 9 Dakars, pero aparte de eso queremos entender qué lleva a una persona a cruzar esos límites, si es propósito, si es ambición, si es fe en superarse a uno mismo. Entonces, ¿por qué crees que deberían quedarse a escuchar hoy este podcast? Bueno, qué pregunta más difícil. ¿Por qué creo? Bueno, y porque creo que espero que sea interesante, porque sé de lo que hablo y te lo matizo, porque saber y no hacer es no saber. Y yo lo que sé es porque lo hago, ¿eh? O sea, creo que hablo desde una cierta autenticidad, soy un apasionado de la vida, un radical de la vida, me la tomo muy en serio y luego me gusta aprender de ello, de mi experiencia de vida, de mi estudio, porque también estudio, no solo lo experimento, y de mis experiencias extremas, ¿no? Que es donde aprendes más. Y luego lo reflexiono para que pueda inspirar a alguien de una manera útil, ¿no? Y sobre todo para que la reflexión se lleve a la acción. Porque, repito, si sabes y no aplicas, no sabes. Yo creo que seguro que nos vas a inspirar muchísimo. Yo te quería preguntar, el Albert Bosch de 10 años de edad, si mirara al futuro, ¿cómo te definiría? Bueno, no sé si tendría tiempo de definirme porque estaría colgado en algún árbol haciendo alguna cabaña o no sé, haciendo el cabra. Era muy cabra, ¿no? Ese chaval. Y bueno, me definiría como, supongo que un vitalista, ¿no? Un vitalista porque se toma la vida en serio, ¿no? No diría aventurero, diría que es un apasionado de la vida y que intenta vivirla con convicción, ¿no? No mucho más y que intenta hacer algunos sueños realidad, ¿no? Porque los sueños también, si no los hace realidad, son los sueños, ¿no? Y no se vive de los sueños, se vive de los proyectos. No sé, supongo que me definiría más o menos así, un poco coherente con lo que siente y lo que hace. Qué bueno. ¿Y qué crees que hay en tu experiencia que puede ayudar a la gente a encontrar un propósito en su vida? La gente creo que tendría que ser más radical, ¿no? En todo. Pero radical no es ser un temerario, no es ser un loco, no es a tomar riesgos. Radical viene de raíces, ¿no? Y estamos en una sociedad que a veces, si seguimos el ejemplo, las raíces de los árboles, ¿no? Pues si hacemos el símil, se pierden en las hojas, las ramas, la superficialidad, y en las ramas las hojas caen, se cortan las ramas, caen, pero nos tenemos que dedicar al tronco, y el tronco en las raíces, de dónde nos nutrimos, con qué filosofía, con qué propósito, con qué valores, con qué límites, ¿no? Y creo que esto es muy importante. La gente a veces, repito, que se pierde en ciertas cosas y no se toma en serio lo esencial. Porque ya lo dicen, no sé quién lo decía esto, no sé si es una frase conocida o no, pero el concepto sí que es conocido. Si quieres tener una vida fácil,
pues da importancia a las cosas complejas, reflexiónalo, tómatelas en serio. Si no te las tomas en serio y no trabajas esta complejidad, tranquilo, tendrás una vida difícil, ¿no? Y creo que lo chulo es crear que sea una vida simple, fácil, pero hay que trabajarla mucho. Ya, me parece muy interesante cuando te has descrito, no has dicho ninguno de los grandes méritos o hitos que has conseguido. Aún así, a mí me gustaría que la gente supiera todo lo que has hecho y todo lo que has conseguido. No sé si podrías resumir en un minuto todas las locuras que has conseguido. No puedo, en un minuto no puedo. En un minuto no. ¿En una hora? En una hora puedo hacer un resumen. No, sí, porque, bueno, al final, aparte de los hitos normales, porque, bueno, no sé, he hecho una familia, he tenido unos hijos, he sobrevivido en la vida diaria, que esto es lo más difícil, es el gran reto, pues he conseguido hacer bastantes proyectos de aventura. Resumiendo mucho, pues antes lo has comentado un poco, he hecho muchas expediciones polares. La gente cree que solo he hecho la del Polo Sur, que fue la más destacada, pero he hecho 15 expediciones polares, 9 participaciones en el Dakar, todas patrocinadas, muy importante, porque hay mucho millonario que se lo paga y hace el capricho. Lo he vendido, es muy importante. He hecho muchísimas montañas, entre ellas el proyecto principal es la cumbre más alta de cada continente, la Seven Summit se llama, con el Everest como punto final. Muchos retos de todo tipo, ¿no? De todo tipo, desde carreras y muchos que no son competitivos. O sea, hace poco, por ejemplo, hice una expedición a Groenlandia, que fue la primera mundial en bici de agua, en polar en bici de agua, los glaciares de Groenlandia. También hace poco descendí el río Támesis de manera integral en kayak, ¿no? Desde el nacimiento hasta el mar. Hago muchos proyectos de este tipo en el que el deporte es un medio, y la aventura es la finalidad, ¿no? El objetivo. Wow. O sea, creo que podremos sacar cosas muy importantes, no solo también de las experiencias que has vivido, sino cómo las has vivido, ¿no? En tema de liderazgo y sobre todo en cómo estabas preparado mentalmente, ¿no? Pero antes de entrar en materia, en el último podcast que grabamos con Pedro Aznar introducimos una nueva sección que es que Pedro, el antiguo invitado, te lanzaba una pregunta que tenías que responder, ¿no? Y entonces la pregunta de Pedro fue si crees que vivimos cada vez en un mundo más polarizado y si es que sí, ¿cómo podemos combatirlo? Jolín, vais fuertes, ¿eh? Vais fuertes. Esto es culpa de Pedro, ¿eh? Pedro. Sí, estamos en un mundo polarizado y quizás estamos en uno de los picos, pero esto va y viene. Al final, toda nuestra historia es una sociedad humana polarizada. O sea, hace poco, pues ahora acabamos de celebrar que murió un dictador hace 50 años. Y esto venía de una guerra civil, la España megapolarizada, hubo guerras mundiales, polarizado, el comunismo y el capitalismo, megapolarizado, los creacionistas y los evolucionistas, megapolarizado, el pobre Copérnico cuando dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, la Inquisición lo condenó. Polarizado, o sea, no, yo creo que es una constante en los humanos, ¿no? Nos tomamos las cosas a veces demasiado en serio, ¿no? Tenemos este egocentrismo permanente, somos un desastre y a veces tenemos más respeto, ¿no? Y luego desarrollamos periodos de libertad, respeto y evolución. Y a veces esa libertad la usamos para polarizarnos demasiado y entramos en conflicto. Y vamos evolucionando a base de castañas y evolución. En general la evolución ha sido buena para el humano, ¿no? Pues yo creo que ahora estamos en un momento de transición importante, mucho más de lo que pensamos. Pensamos que la transición es la IA y la no sé qué, no, humana, muy importante. Y claro, nos acercamos a momentos de que esta polarización llega a tensión. Y a tensión, a veces, antes se solucionaba fácil con un par de guerras, ¿no? Y ahora hay pocas, aunque nos parece que hay muchas, hay pocas, pero ahora no podemos porque tenemos una arma ahí que si no nos destruye, sí. ¿No? Y con lo cual, pues esta tensión se gestiona de otra manera, pero estamos en un salto y esos saltos vienen de esta polarización, pues llámale nacionalismos que pasó pues en la guerra mundial última, llámale muchos conceptos, pero con lo cual yo creo que es normal, ¿no? Es otro, al final parte de la vamos avanzando a trompicones, ¿no? Somos tan genios. El verdadero problema que tenemos no es este, el verdadero problema que tenemos no es la evolución humana y todo, es el tema ambiental. Este es el verdadero problema que tenemos. Esto, mira, ahora pues épocas somos más tontos, épocas somos más listos, épocas somos más tal, pero
pero esto es escala humana, pero el medio ambiente no va a escala humana y no lo estamos haciendo bien, y esto repercutirá mucho en nuestra calidad de vida y futuro, mucho más de lo que creemos. Ahí tenemos el reto. 100%. Y entrando un poco en materia, la aventura, ¿no? Has cruzado desiertos, selvas, océanos de hielo, incluso has subido al Everest. Y hay una frase que hemos escuchado tuya, que es que la aventura no es salir fuera, es una actitud interna. ¿Cómo surgió en ti esta actitud de querer hacer todas estas aventuras? Bueno, surgió por evolución también, ¿no? Al final yo me dediqué mucho a hacer deporte, me gustaba mucho, me apasionaba, me divertía, me conectaba. Deporte siempre en la naturaleza, ¿eh? Vale. Siempre fuera. Yo no he hecho nunca deportes donde haya una raya, ¿eh? Pádel. No, que haya un límite, ¿no? Y cuando la pelota o algo se va fuera, todo el mundo ¡fuera! Y yo, si lo que quiero es ir fuera, ¿no? O sea, me parecía... No, es verdad, es curioso, esto lo reflejo después, pero no he hecho nunca deportes con límite, ¿no? Me gustaban espacios abiertos, ¿no? Y esto supongo que fue determinando y creé cierta ambición en evolucionar como deportista, ¿no? Porque soñaba en vivir una vida apasionante, llena de retos y de viajes y de pasión en todo el sentido, ¿no? Del proyecto. Como deportista evolucioné, pero veía que no llegaba a la élite. Luego empecé a diseñar proyectos a través del Dakar. Fui al Dakar, que era mi pasión como deportista. Yo hacía motociclismo y montañismo, y con el motociclismo fui evolucionando, carreras tal, sponsors pequeños, no sé qué, pero como deportista, pero no llegaba, ¿no? Y al final digo, pues me monto un proyecto en el Dakar yo, ¿no? Me monto tal, y empecé a aplicar en el Dakar todas mis capacidades, no solo deportivas, sino de management, de organización, de business plan. Guay, ahí encontré un océano azul. Digo, ya, si aquí te puedes montar lo que quieras. Porque ¿para qué dedicar mi talento y mi capacidad de management a otros proyectos? Digo, sí, pues, claro. Lo que me mola es esto. Y ahí empecé a crear proyectos. Y gracias a esto evolucioné hacia proyectos de aventura que me apasionaban, ¿no? Y mira, pues voy haciendo así. Ahora tengo casi 60 tacos. Y estoy vendiendo proyectos, vendiendo patrocinio, y no creo que gane ninguna medalla de oro olímpica, ¿no? Ni bueno, que gane una carrera en la Maratón de Barcelona, ni nada, pero es igual, ellos se dedican a ganar o no. Muy pocos llegan. ¿Y cuánto dura? Y yo tengo proyectos hasta los 100 años. Pero podemos decir que tu medalla olímpica es que has encontrado pues tus dos pasiones, ¿no? El deporte con tus habilidades de management, las has podido fusionar, y esto te está dando gasolina para seguir vendiendo proyectos y seguir, bueno, cumpliendo hitos, ¿no? Sí. Me da energía eléctrica más que gasolina, pero la gasolina es una cosa del pasado, pero bueno, la broma es sostenible, pero sí, yo creo que sí, al final es poder liderar tu vida. Al final, la gran aventura es liderar tu vida, ¿no? Y que hacer que estas incertidumbres y complejidades del mundo, que realmente es una aventura, no es un deporte, pues entiendas que la estabilidad la tienes que encontrar dentro, ¿no? Dentro, en ti mismo, en tu grupo, en tu equipo, en tu familia, en tu pareja, lo que sea. O sea, lo que depende de ti, hazlo bien, ¿no? Porque hay muchas cosas que no dependen de ti. Por esto la aventura está dentro, ¿no? Es llevarla dentro y aprovecharla para buscar un montón de oportunidades en este mundo que vivimos. Claro, y hablabas de que has hecho 9 Dakares, y el primero empezó intentando a ver si tus habilidades como deportista, pero luego te diste cuenta que a lo mejor con las habilidades de management podías conseguirlo, ¿no? Pero, ¿recuerdas cuál fue tu primer riesgo, o la primera vez que tomaste un riesgo y dijiste, ¡buah, esto me gusta, creo que va con mi persona? Decías que habías hecho deporte al aire libre, pero ¿te acuerdas de la primera sensación de decir, ¡buah! Sí, porque me dieron un premio. Fue el primer premio importante que me dieron. Se llama así, Premio a la desgracia. O sea, porque era una carrera de 3 días de trial, que era muy famosa en ese momento, y lo hacían en mi pueblo, y para mí, yo soñaba con participar en eso, haciendo trial, soñaba. Y a los 15 años renuncié a ir a un viaje que hacían mis padres muy importante para poderla correr, me entrené, y corrí a los 16 años, y de 3 días, cada día había 40 zonas, era bastante duro para mí en ese momento, era un reto muy grande, ¿no? Y de 40 zonas, el primero de los 3 días, en la segunda zona, me empotré contra una piedra. Me destrocé la nariz, todo sangrando, todo ahí, tal, no sé qué. De 3 días, el segundo, el primero, y en la segunda, destrozado, todo al carajo.
Y ahí creo que marcó un antes y un después, porque estaba destrozado, sangrando. Me fui a una casa de payés, me pusieron gasas y todo, tal, no sé qué, unas tiritas, y continué, con la nariz destrozada, me la había destrozado. Continué, pero no puedo abandonar, tío, que he dejado el viaje, mis padres enfadados y todo. Y continué ahí sangrando, era asqueroso, tal. Por la noche fui al hospital, me dijeron que igual está roto, tal, que descansase. Al día siguiente volví a correr, con la nariz así, como una patata. Me dieron el premio de la desgracia. Existía el premio de la mayor desgracia de la carrera. Me dieron el premio, o sea, claro que me acuerdo. Y acabé, y bueno, luego me operé la nariz. Y, ostras, digo, jolín, pues, y lo hice con 16 años, ¿no? Y creo que marcó ¿no? El Digo, click, ¿no? Sí, porque digo, ostras, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? ¿Y qué buscabas? O sea, tú el día antes o cuando te inscribes a esta aventura, ¿qué hay en ti? O sea, ¿cuál es tu motivación para tomar ese riesgo, hacer esa...? No sé, hay mucha gente que tiene sueños, nunca los hace y a veces dedica, yo qué sé, está trabajando, por ejemplo, en cosas que no le gustan, ¿no? Y luego cuando deja de trabajar en eso, no lucha por hacer sus sueños, no estudia, no trabaja, no pone en marcha su proyecto, no persigue sus objetivos, porque está cansado. Porque y no es verdad que esté cansado, lo que está es que le falta inspiración. Porque si tienes inspiración, estás enchufado, no te cansas, es imposible, no te cansas. Y luego cuando yo antes de apuntarme a esa carrera o a muchos retos que me he dicho voy, es que ves que tu cuerpo se dispara, que estás enchufado a la vida, estás con lo cual te sientes vivo plenamente, ¿no? Porque estás enchufado a cosas que te inspiran, que te ilusionan y oye, que está muy bien los libros de no sé qué, los libros no sé cuántos, las filosofías no sé cuántos, el no sé qué, pero ¿lo haces? No se trata de estudiarlo, se trata de... Tú puedes cambiar tu vida leyendo la contraportada de un libro, ¿no? Hostia, conecta con... Y voy. Hay gente que se lee 10 libros sobre eso y cuando ha leído el 10º dice, espera, ya, me voy a leer otro a ver si me dice la fórmula. Pero en cambio, si te enchufas... No, el cómo ya lo encuentras. Y luego yo en cada reto que me he ido apuntando siento esto, ¿no? Siento que tiene sentido estar aquí y vivir la vida. Qué bueno, porque justamente hay una frase que nos encanta a nosotros, que es que hay 1000 maneras de vivir la vida, pero oye, asegurémonos de vivir una que nos haga sentir vivos. Claro. Y es justamente lo que estabas diciendo, ¿no? Sí. Así que totalmente... Sí, tengo el libro más vendido que tengo, que se ha traducido a 5 idiomas, se llama Vivir para sentirse vivo. Pues mira. Para sentir vivo. Sí. Qué bueno. Está claro que está muy alineado con la idea que nosotros tenemos de este proyecto. Y también, ligando mucho con la pregunta que acaba de hacer Aleix, sí que es verdad que te sientes vivo, pero hay en algún momento, en muchos retos de los que habrás hecho, que son extremos, que habrá jugado un papel importante el miedo, ¿no? También comentas que no hay valiente sin miedo, ¿no? No existe valiente sin miedo. Entonces, actualmente, ¿tu relación con el miedo cuál es? Si la pudieras definir en una frase. Mi relación con el miedo es... yo diría que el miedo es un aliado, ¿no? Es un acompañante necesario, ¿no? O sea, yo intento vivir todo lo que hago con mentalidad de ilusión. Muy importante. La mentalidad puede ser de miedo o de ilusión. Yo quiero conectar siempre con la ilusión. ¿Por qué? Porque si una cosa realmente no te ilusiona, pero ilusiona no en el sentido romántico y ¡ay, qué bonito! Que estás conectado de verdad, no tiene sentido. Te vas a jugar la vida por una cosa que no te hace ilusión, que no te interesa, vas a dedicar años de tu vida, vas a dedicar un coste de oportunidad porque dejas de hacer otras cosas, vas a trabajar muy duro. Es absurdo, es que es de tontos, ¿no? Con lo cual tienes que conectar con la mentalidad de ilusión, no con la mentalidad de miedo, ¿no? Lo que pasa es que el miedo existe, de hecho es verdad, porque el que no tiene miedo es un temerario muchas veces, o un inconsciente, o no hace cosas interesantes. No tienes miedo porque hace siempre cosas muy facilitas, ¿no? Por tanto, el miedo yo lo veo como un aliado, ¿no? El miedo no lo puedes anular ni bloquear. Tiene que ser un aliado para maximizar tus capacidades, para ser más consciente, para ser prudente y que te conecte con la ilusión. O sea, y sobre todo, que el miedo no te bloquee y no te anule a ti. Es justo, ¿no? Lo que iba a decir, que es muy interesante la perspectiva que comentas de cómo apalancar ese miedo para sacar lo mejor de ti, porque sí que es verdad que, bueno, por lo que yo tengo entendido, muchas veces el miedo es bloqueante, o sea, es lo que no te permite avanzar. Y tú estás comentando que lo apalancamos para sacar el máximo del rendimiento. Claro. Además es que es absurdo y hacer según qué aventura y pensar que
en algún momento crítico no tendrás miedo, no estarás realmente dudoso, pero esto tienes que trabajarlo antes, ¿no? Y aceptar que donde vas pasará eso. Yo no busco el miedo, no busco el riesgo, no me interesa para nada, pero sí busco ciertos objetivos que me apasionan, que me conectan con mi vida y lo que quiero hacer, y necesariamente tienes que pasar por momentos de riesgo y de miedo, ¿no? O sea, si quieres hacer cosas importantes o potentes o ambiciosas que aporten valor, tienes que aceptar el posible error, el posible riesgo, el posible fracaso. Y yo supongo que la mayoría de veces que tú te sientes más vivo es cuando justamente estás con la adrenalina de una aventura o estás en la cima de una montaña, pero cuando no estás haciendo eso, en tu día a día, en un día tranquilo, una mañana de café en casa, ¿dónde encuentras tú esa sensación de sentirte vivo o dónde encuentras tú la felicidad? En un día más normal, un día que podríamos tener Víctor y yo. Sí, bueno, es que a mí me encanta la tranquilidad, ¿eh? Y estar haciendo el café y leer y... Yo creo que realmente soy bastante radical de vivir una vida intensa, pero intensa no quiere decir estar siempre haciendo cosas y buscar la adrenalina y la dopamina y estas cosas. No, o sea, me gusta mucho la tranquilidad, estar con cosas, estar haciendo cosas tranquilas, reflexionando, estudiando, escribiendo. Me encanta, o sea, ahora poniendo el tiempo al servicio de mi vida, o sea, liderando mi tiempo. Y mira, yo creo que de todos los entrevistados que habéis tenido y de todos los que tendréis, no sé si encontráis una persona que sea tan ambiciosa como yo, pero muy ambiciosa en el tiempo. Soy muy ambicioso. En dinero, no, así me va. En cosas materiales, no tanto. En ciertas cosas, no. Pero en tiempo, mucho. O sea, a mí me encanta tener tiempo de relax, de tal, pero útil. Útil en el sentido de que estás relajado contigo. Lo que no puedo es dedicar, por ejemplo, no sé, a ver series muy buenas. No están en mi prioridad, que está bien para el que sea una prioridad. Por ejemplo, ver series, si es su prioridad. ¿Es tu prioridad en la vida? Sí, porque es lo que más me gusta estudiarlas. Pues dedica mucho tiempo, ¿no? Pero si no es tu prioridad mirar el fútbol, tu prioridad es lo más importante de tu vida, tal, sí, pues míralo mucho. Yeah. Pero si tu prioridad es hacer deporte, o escribir, o estudiar, o estar con tus hijos, o no sé qué, y luego te dedicas a ver series, al fútbol, tal, te estás engañando. Claro. No cuadra. O sea, tienes que establecer tus prioridades. Luego yo no miro ni un minuto de cosas que son entretenimiento. Ni un minuto. O sea, bueno, una película sí, una película pues una hora, un día de la semana y tal. No pueden ser, porque en cambio dedico muchos minutos a otras. Es encajar tus prioridades con tu tiempo, ¿no? Y es muy importante esto. La agenda no engaña. O sea, no puedes decir, mi prioridad es esto, pero no tengo tiempo. Y luego te ves 2 partidos de fútbol a la semana. Que está muy bien ver fútbol, pero 2 a la semana, que son 90 por 2, 180 minutos. 180 minutos y no tienes tiempo de hacer yoga, si es tu prioridad. Pues tío, o te equivocas aquí o te equivocas aquí. Claro. ¿No? O sea, tenemos tanto poder en la gestión de nuestro tiempo que, claro, el poder es una responsabilidad, pero ¿la ejercemos? Yo en esto de verdad me lo tomo muy en serio. Muy en serio, pero en mi día a día es muy tranquilo, me encanta. Lo que más me gusta del mundo, por ejemplo, es ir a pasear por la montaña. Por ejemplo, ni correr, ni bici, ni escalar, que también. Pasear. Sí, está muy bien, ¿no? Conectarse de esta manera. Bueno, que no siempre estamos haciendo el loco, pero bastante. Totalmente estamos de acuerdo de que hay que intentar machear las prioridades con lo que de verdad te gusta para maximizar tu tiempo, ¿no? Y recogiendo un poco lo que habíamos comentado antes, ¿no? Que hay que estar o hay que prepararse mentalmente para todo tipo de aventuras, sobre todo en algunas de las extremas que has hecho, claro, tienes que tener una preparación tanto física como mental. Física sí que es verdad que entrenando habrá un momento donde estés capacitado, pero la mental no es tan blanco o negro. Entonces, ¿en qué momento te sientes preparado mentalmente para afrontar uno de estos retos? Bueno, es como todo, ¿no? La parte física la entrenas y la parte mental la entrenas. Yo no la entreno con ningún entrenador, ¿no? Coach o psicólogo, pero sí que tienes que darle mucha importancia al trabajar tu parte mental. O sea, dónde pones el foco, dónde pones las prioridades, cómo conectas con ello, es muy importante. O sea, yo me exijo. Yo creo una parte de fuerza mental que he tenido en algunos proyectos, porque en algunos también he fallado, lógicamente, a nivel mental, pero es hacer un análisis de verdad en si
estoy convencido de que quiero hacer aquello, de que tiene todo el sentido. Yo hago mucho esfuerzo en eso, mucho. O sea, me lo pienso mucho antes. Si realmente forma parte de mi esencia, de mi autenticidad, de lo que quiero de verdad. Porque si no, no tiene sentido. Y cuando estás en medio de un sarao gordo y tienes muchas dificultades, muchos obstáculos o incluso muchos riesgos de vida, tienes que tener esa respuesta trabajada, porque si no te queda la cara de tonto. ¿Qué hago aquí? Yo no quiero estar aquí. ¿Por qué me juego la vida aquí? ¿Puedo morir aquí? Mis hijos no sé qué, no sé cuántos, yo quiero estar en comodidad, quiero estar en casa, y luego te destruye, ¿no? Y por tanto la fuerza mental hay que entrenarla, hay que prepararla antes. Pero es un tema muy conceptual, ¿eh? No es un tema de ser un tozudo y de ser un Superman y ser una persona que no se ríe nunca, no. Es un tema de trabajo, de estar convencido. Es un poco lo que contábamos antes de la inspiración y la ilusión. Si tú realmente estás conectado a eso, es que es muy difícil que te paren. Es muy difícil que te derrumbes, porque forma parte de ti, esencial. Si solo es un tema para hacer la foto, para el ego, para colgarlo en las redes sociales y todo, pues esto, mira, te corres la cursa a la Merced, que está muy bien, tal, que todo está muy bien, ¿eh? Una cosa facilita, que no te comprometa, que puedas coger un taxi y irte a casa si te cansas. Las cosas de compromiso en el ámbito aventurero, pero en el ámbito emprendedor, en el ámbito profesional, en el ámbito familiar. Las cosas importantes tienen que ir a tu esencia. No, es lo que llamamos de las raíces. Y la fuerza mental para mí está allí. Yo, y de verdad que soy bastante exitoso en esto, pero no porque sea muy valiente mentalmente, es porque soy sincero conmigo, de verdad. Y está allí y luego todo va rodado. El esfuerzo hay que hacerlo antes, ¿no? Por si no te complica después. Tengo mucha intriga, pero mucha, en la aventura que hiciste por la Antártida, ¿no? Sí. Recorriste más de 1.100 kilómetros desde la costa antártica hasta el Polo Sur, ¿no? En autosuficiencia, el 98% solo. ¿Cómo surgió eso? Bueno, surgió de un proyecto que había hecho en la Antártida fui a escalar la montaña más alta del mundo, de la Antártida. Y vi que es una aventura de las aventuras gordas que se pueden hacer en el planeta Tierra, ¿no? Y me inspiré allí y por esto fui. Sí. Luego fui en el centenario. Al cabo de 2 años se celebraba el 100 aniversario, los 100 años de la llegada del primer hombre al Polo Sur, Roald Amundsen, con 3 noruegos más, pero unos nombres muy difíciles de recordar, y que llevan 4, era equipo. Y digo, pues con el centenario y todo, sería un gran proyecto hacerlo. Surgió así. Sí. Yo había hecho ya bastantes expediciones polares, vale, pero en el Ártico. En la Antártida solo había estado una vez para acercarme a la montaña, al Monte Vinson. ¿Y la idea inicial era ir acompañado? Sí. ¿Qué pasó? Sí, bueno, primero trabajo de equipo, porque estuvimos casi 7 personas en distintas fases trabajando 1 año y medio para hacerlo posible. Que la gente solo ve cuando empieza la aventura, pero hay un business plan y hay un proyecto antes de la mandanga, o sea, de trabajo. Luego, a partir de ahí, éramos 2 para hacerlo, Carlos y yo. Era un proyecto en tándem, digamos. Y nos quedamos bloqueados 15 días al principio de la expedición. El segundo día, de hecho, nos quedamos bloqueados por una tormenta excepcional, brutal. 15 días sin podernos mover, confinados y sin poder ser ni rescatados. Era imposible. Ahí no vuelan los aviones de rescate si tienes un acuerdo con una base y tal, no vuelan, es imposible. Con lo cual te crea cierta angustia, ¿no? Estás allí que no puedes avanzar, estás perdiendo el tiempo, estás consumiendo víveres y además, pase lo que pase, tienes un ictus, un infarto. Es imposible, no te rescatan, ¿no? Y es como una claustrofobia especial, ¿no? Y ahí no tienes Netflix ni WhatsApp ni nada, O sea, es confinamiento 100%. Y luego, pues ahí mi compañero se bloqueó, perdió su fuerza mental, su conexión con el proyecto, le entró miedo, lo que sea. Y cuando había condiciones buenas para continuar, también había condiciones buenas para ser rescatados. Y él activó un rescate porque no quería continuar. Pero estábamos al principio del todo, habíamos hecho 31 kilómetros de los 1.150 que teníamos que hacer. Y un rescate era posible, porque estábamos cerca de la base que nos auspiciaba, que nos daba soporte. Más adelante hubiese sido más complicado, nos vinieron a buscar, pero yo decidí quedarme, ¿no? Estaba muy comprometido con el proyecto, me apasionaba estar allí y quería probarlo solo, maximizando los riesgos, porque, o sea, la Antártida está en la Antártida. Con un compañero es muy arriesgado, pero estar solo se multiplican por 1000. Cualquier pequeño error, caerte en una grieta, si es muy honda, aunque estés con un compañero te matas, pero si no, te quedas por ahí colgado, te puedes rescatar, puede activar un rescate.
Si te pasa algo puede ayudarte o puedes ayudarle. Si estás solo, cualquier pequeño error, ¡pum! Ostras, muy interesante, pero me cuesta a mí, seguramente no tengo la fuerza mental o no la he trabajado tanto como tú. Llega un momento que has dicho que 1100 kilómetros aproximadamente. Llega un momento que cuando estás por la mitad, tú sigues avanzando, pero es que no oyes nada. Es todo silencio absoluto alrededor. Ahí yo puedo entender que la mente te pueda jugar muy malas pasadas. ¿Cómo lo hacías para seguir? ¿Qué te distraía? ¿En qué pensabas? Sí, porque es verdad, hemos hablado de la fuerza mental y siempre hablamos de la fuerza mental en positivo. Porque la fuerza mental, la fuerza de la mente, pensamos que siempre nos ayuda a avanzar, pero la mente tiene mucha fuerza para retraer, para hacerte desistir, para hacerte rendir, y te ataca por todos lados. A la mente le importa un comino tus retos y tus objetivos. Quiere estar segura, tranquila, sobrevivir, y ya está, ¿no? Las otras cosas son cosas que hemos desarrollado nosotros. Y sí, normalmente sí te intenta atacar por muchos sitios, ¿no? Y cuando estás en lugares incómodos, inciertos, complejos y solo, además, pues dice, a este me lo como con patatas fritas, ¿no? Y es verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las amenazas principales que tuve era el amor por mis hijos, ¿no? O sea, porque de golpe dejo de estar solo, tengo 3 hijos, tenían edades entre 7 y 11 años. Estoy haciendo bien, soy un padre responsable. Si me mato aquí, ¿qué pasa? Claro, y la mente empieza. Cuando me quedé solo los primeros 2 días, yo estaba eufórico, ¿eh? Tío, lo voy a hacer una aventura distinta. Pero después, tic, tic, tic. No estaré, y además, si me va bien, no estaré en Navidades en casa, no estaré en Reyes en casa. Si me pasa algo. Luego, incluso tuve que decirle a mi mujer, que era mi conexión de aventura, de comunicaciones. Cada día hablaba por satélite y digo, no quiero saber nada del exterior, de mis hijos. Vale. Nada. No me hables de ellos, no quiero hablar con ellos, no quiero. Tengo que olvidarme, porque si no es que juegan tu contra. Sí. O sea, al final o lo hago o no lo hago. Como decía el maestro Yoda, do it or don't do it, but don't try it, ¿no? ¿No? Y estuve una semana, casi 10 días, desconectado de eso, porque me estaba destruyendo. Fue el único momento en que el único tema que me estaba destruyendo. Lo demás estaba muy conectado, y cuando estás solo es muy importante, ahí te das cuenta que tienes que ser amigo tuyo. Si no eres amigo tuyo, tienes un problema. Porque mira, al final de las parejas, pues una pareja te puedes separar, de un compañero de trabajo te puedes separar, de un amigo te puedes discutir y tal, de la sociedad te puedes aislar un poco, pero de ti no puedes cambiar nunca, ¿no? Y es un trabajo que tenemos que hacer. Y a veces lo descubrimos a los 40, a los 50, cuando estamos alejados sabemos relacionarnos con todo el mundo, con todo, menos con nosotros, ¿no? Y es un tema que desde la escuela deberíamos saberlo, porque por ahí pasa todo. Y tienes que divertirte contigo mismo. A veces te aburres, ¿eh? O sea, yo hago, por ejemplo, montañismo, kayak, bici, y todo es más divertido, pasan más cosas. Las expediciones polares son monótonas, muy monótonas, ¿no? A mí me divierten porque entras como en un flow, una especie de meditación personal constante, ¿no? Son horas de estar ahí con paisajes iguales. Pero a mí me conectan mucho, ¿no? Pero a veces es un momento que te entras en aburrimiento, y el aburrimiento te cansa mucho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo ahí tengo mucha imaginación, me divierto mucho pensando, entrenaba a hacer conferencias en inglés, yo qué sé, cosas así. Y luego había un momento que miraba películas. Me pasé horas mirando películas, ¿no? Pero películas mías, mentales, ¿no? O sea, que estaba tal, y esto funciona muy bien porque tenía horas por delante, ¿no? Y días, ¿no? Y a veces pues me pasaba 4 horas mirando la película de, cuando hice los Seven Summits, ¿qué hacía cada día? Y de ahí dónde fui, ¿con quién? Sí, se conocía, es verdad, ahí encontré a y tal, pues vimos. Y veías la película de un proyecto tuyo. Era un proyecto apasionante que a veces nos olvidamos, ¿no? Sí. Tenemos solo los grandes spots, los grandes hits. Y luego veía la película de mis Seven Summits, por ejemplo. Y esto me divertía mucho, me conectaba con una cosa de ilusión positiva, amigos, paisajes, lugares, retos. Y conectabas en lo positivo, siempre, ¿no? Al final siempre tenemos que buscar esa conexión positiva, y no es porque quede bien y tal, sino porque es que lo otro es lo negativo. Sí. Lo otro nos destruye, lo otro nos deja avanzar. Sean cuales sean las condiciones, ya lo dijo Viktor Frankl, ¿no? Circunstancias no las podemos controlar, pero nuestra actitud ante las circunstancias podemos, y yo añado, y debemos controlarlas, ¿no? Qué bueno esto que dices de las películas que veías, ¿no? Que eran de tu propia vida. Nosotros somos firmemente creyentes de la idea de intentar vivir una vida que, si fuera una peli,
te verías, o si fuera un libro, te leerías, ¿no? Sí. Y es curioso porque tú te viste, lo que decías, ¿no? 4 horas por esa experiencia que tuviste y quizás estuviste... Una serie, era una claro, serie. Claro, estuviste días y días viendo tu vida como si fuera una peli, y eso me parece ejemplar y me parece de admirar. Sí, soñar. Y también veía películas futuristas de mi vida También. o de cosas. Porque a mí me gusta imaginar, soñar. Porque además, a veces, algún sueño, luego intento convertirlo en proyecto. Pero a veces me imagino cosas, me gusta. Soy un poco fantasioso en esto, pero es chulo porque alguna fantasía ha llegado a ser proyecto, ¿no? No todas, pero... Y es chulo. Y también es... Porque alguna fantasía es tal, pero luego... Yo creo mucho en los ejercicios de visualización, ¿no? ¿Cómo te ves? A mí me importa mucho cómo me ve ese chaval de 10 años ahora, pero no me aporta mucho. Lo que me importa mucho es cómo me veo yo a los 70, ¿no? Esto sí que me importa. O cómo me veo yo a los 80, o dentro de 2 años. Esto sí, porque sobre ese chaval de 10 años, pues mira, pues me tranquiliza que el Albert Bosch de 10 años me vea, vale, diga qué guay, ¿no? Me llena mi ego y tal, ¿no? No, ha hecho cosas, ¿lo ves? Ha hecho cosas. Pero a mí no me importa tanto eso. Está chulo haber hecho cosas, pero lo que me importa es con esto qué voy a hacer ahora. Yo me importa mucho más mi futuro que mi pasado. Mi pasado lo entiendo y lo aprendo. Pero ahora yo soy responsable del Albert Bosch de los 70, ¿eh? Soy yo responsable. Lo tienes que construir. Sí, y cojo esa responsabilidad total. El otro día, ayer lo dije en una conferencia, mi hijo el otro día me preguntó, hostia papá, dentro de 6 meses cumples 60. Me dice, ¿no te impresiona esto y tal? Con la vida que llevas, ¿cómo lo encajas esto? Mi hijo medio vive conmigo y tal. Y le dije, como un reto, no es un problema, es un reto. Y digo, mira la mala cara, los próximos 10 años, tu padre, te lo dijo tu padre, próximos 10 años voy a vivir el equivalente a 50 años de una persona media. Y te lo voy a hacer, porque soy responsable de ello. Y por mí esta década es propasada. Con lo cual, también está... Y ahí veía unas cuantas de películas del futuro. Pero está bien, porque algunas lo visualizas y donde pones la intención pones el foco. Y la fuerza mental depende mucho de esto, porque la mente, lo que la mente cree, el cuerpo sigue, normalmente. Por esto tienes que ir con cuidado, porque a veces la mente cree cosas que el cuerpo no puede hacer y destrozas el cuerpo. En deporte hay muchos. No hay límites, no hay límites. Lo que no tenía límite era tus rodillas, tonto, que las has destrozado. Sí, no has visto que el cuerpo no podía hacer esto, que tú tanta fuerza mental y te has destrozado, ¿no? O sea, pero lo que la mente cree, el cuerpo hace. Y la mente sigue muy bien. Cuando le pones un foco, lo sigue muy bien. Por esto la intencionalidad tiene tanta fuerza. Unos dicen que es las energías, otros dicen que es el tema espiritual, pero es foco. Si pones foco, maximizas tus posibilidades de que eso salga. Con lo cual, si tú te visualizas dentro de 5 años, no sé qué, pero te visualizas con intención y luego pones cosas en marcha, ¡guau! O sea, podemos hacer películas del futuro, futuristas. Sí, es muy interesante lo que comentas, porque justo con uno de los invitados que vino, que se llama Josep Coy, también nos comentó esto, ¿no? Que cuando se tiene una idea y se tiene ganas, pues te conectas, como tú decías, y vas a tope. Pero si tienes una idea, la visualizas y estás dispuesto a luchar por ella, o sea, al final las cosas salen. Sí. Y ahora que decías esto de que el foco está en tu futuro y no tanto en el pasado, una reflexión es que uno de mis mejores amigos y compañero de piso, que te admira muchísimo, y de hecho nos pasó 2-3 preguntas para hacerte, le comenté la conversación que hemos tenido por WhatsApp preparando este podcast contigo, y le dije, oye, lo que me ha sorprendido es que nos dijiste, cuando nosotros dijimos, oye, es increíble todo lo que has conseguido, etcétera, y tú nos dijiste, y lo mejor está en lo que voy a hacer, lo mejor está en lo que está por venir, ¿no? Y es un poco lo que acabas de comentar, y me parece fascinante que no estés tanto dándole vueltas a lo que has conseguido, sino diciendo, oye, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿Cómo me quiero ver yo en 10 años, ¿no? Sí. Bueno, al final es verdad, porque no somos... Está bien lo que hemos hecho en la vida, o incluso si algunas cosas no nos han ido mal, no nos han ido mal, pues está bien, es lo que tenemos, pero lo importante es con aquello que hacemos, ¿no? Y tenemos una gran responsabilidad, porque los mejores años de mi vida son estos que van a vivir. También lo dije a los 30 y a los 40 y a los 50, porque son los que vas a vivir, son los que puedes incidir, los que vas a liderar, y creo que es importante. Y además apasionante, ¿no? Porque vives, no sé, vives en positivo, vives construyendo, ¿no? Vives conectado a ciertos propósitos
un propósito, varios propósitos que son lo que al final nos mueve. Lo dicen lo tienen todos los manuales, bueno, Instagram, tienes que tener propósito y tal, pero la gente dice, pero recuerda lo que he dicho, si lo sabes y no lo haces es como no saberlo, porque esto ya lo sabemos la teoría, y la gente lo sabe, lo sabemos todos. O sea, que tenemos conciencia y educación de todo, pero ¿lo hacemos? ¿No? Ya. Yo intento ser radical de la acción, porque la acción es muy importante. Y la acción del futuro, pues sí, ahí vamos. Justo estaba pensando en cómo podríamos contagiar esta vitalidad que tú tienes a nuestra generación y a la gente más pequeña que nosotros, que actualmente pues o no sabe si está estudiando lo que le gusta, no le gusta el trabajo. ¿Cómo podríamos contagiar esta vitalidad, esta pasión por la vida, esta hambre que tú tienes a las generaciones que están viniendo? Sí. Hombre, yo creo que hay mucha parte de la generación, no mucha, una parte de la generación que lo tiene, ¿no? Tiene esta vitalidad, esta energía, esta ilusión, esta confianza. Es confiar, también, es confiar en ti, confiar en que las cosas van a resolverse. Y otra, no, y siempre ha pasado. O sea, que hay gente pues que sigue y que depende del sistema, lo que el sistema le vaya aportando, y hay gente que dentro del sistema triunfa, pero siguiendo las reglas del sistema, y hay personas que lo hackean un poco, ¿no? O sea, ha pasado siempre y tal. Pasa es que ahora, como hay más incertidumbres, todo va muy rápido, hay gente que se angustia un poco y tiene dudas y todo, pero también, claro, yo hago trampa, ¿no? Porque hablo desde un recorrido que ya he realizado, con un montón de fracasos, que tardaría en resumir lo que he conseguido, pero tardaría más en explicarte todos los errores y fracasos y tal, que son muchos. Claro, cuando más o menos te ha ido bien, es fácil decir, esto va de esto, hay que hacer esto. O sea, ni idea. O sea, al final hay una parte de acierto, hay una parte de actitud, hay una parte de preparación y hay una parte de azar, ¿no? En todo el camino, ¿no? Y claro, yo pues a los 20 años, 25, tenía un montón de dudas, sueños muchos, era activo, me lo pasaba bien, pero tenía un montón de dudas y estaba estudiando una carrera y yo pensaba, pues seré un ejecutivo en una empresa. Bueno, pero ya me gustaba, pero no me gustaba, quería ser mi propio jefe, aquello, al final vas evolucionando y se van juntando cosas y al final vas a la evolución que te da. Pero yo creo que los jóvenes tienen que pensar esto, que es muy difícil decir a los 20 años, voy a ser esto, voy a vivir. Y además, qué rollo, ¿no? Saberlo, no, tú evoluciona, escúchate, ¿no? Y confía, ¿no? Porque las cosas siempre ha pasado. Para mucha gente van mal y para muchas van bien. Intenta estar en las que te van bien y hacer bien para los demás. Que esto es una responsabilidad que antes no se tenía y tenemos que irla asumiendo, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero, bueno, o sea, que no nos estemos... Porque estamos muy... Yo creo que la Junta ahora está muy asustada, ¿no? Muy asustada. Porque estamos en una época compleja. Siempre hemos vivido, pero, no sé, en mi juventud no estábamos tan asustados. Parece que hay mucha más incertidumbre ahora de lo que a lo mejor... También hablando con mis padres también me lo dicen, ¿no? Sí. Parece que el futuro que tenéis vosotros por delante es un poco más complicado del que nos encontramos nosotros. Sí. Pero de alguna forma esto también tiene que motivar a superarnos, pues a evolucionar, a tener actitud positiva y a tirar para adelante. Sí. Al final oportunidades siempre hay. Lo que pasa es que pues ahora el precio de no intentar liderar tu vida se pagará más caro. Yo creo, porque el sistema ves que se aprovecha mucho de los que no tienen carácter y no lideran su vida antes era muy fácil convertirse en un hámster de la rueda, pero ahora es que ahora que huelen a hámster te cogen y te van a la rueda, no sabes nunca. Es más importante que antes, ¿no? Quizás en este sentido, porque todo va más rápido, pero también hay más oportunidades. Ahora puedes hacer una empresa sin un duro, con un ordenador y además te ayuda el ChatGPT, te ayuda el no sé qué, tal. Dicen que pronto hoy lo leía, en el tren, que se prevé que en el 2028-2029 haya el primer unicornio, multinacional unicornio, de una persona, ¿no? De una persona. O sea, teniendo equipo virtual. O sea, es heavy, ¿no? Las oportunidades que hay. Que no sé si estoy de acuerdo o no, en esto, pero de acuerdo en la filosofía. ¿Qué va a pasar? Sí. Igual tienes un montón de oportunidades. O sea, tienes herramientas como nunca. Pasa que, bueno, que no... tienes que mojarte. Sí. No, 100%. Y volviendo a la Antártida. Más de 60 días solo. ¿Tuviste en algún momento miedo a morir? ¿Un miedo real? Sí. Y no es por darle épica al tema, pero de hecho muchas veces deberíamos tener más miedo a morir de lo que tenemos, porque lo más probable es que yo me mate
un día en la autovía viniendo de Vic a Barcelona, que lo hago más probable. O sea, y si tienes miedo, lo gestionas, ¿no? Lo gestionas, hostia, puedo morir. No te bloqueas, lo gestionas y no cojo el móvil, ¿no entiendes? O sea, estoy con las 2 manos al volante, no así y tal, ¿no? O sea, pero miedo a aquello dices, ostra, no sé si voy a llegar a noche vivo. Que yo creo que ahí estás cerca del límite, ¿no? Sí. Eso, tal. Me ha pasado pocas veces, me pasó una vez en el Everest y me pasó una vez en la Antártida, ¿eh? Y justo el día, me acuerdo mucho del día, la Navidad del 2011, me acuerdo mucho, porque esa Navidad la pasé no sabiendo si llegaría vivo por la noche, literalmente, porque me había metido en un campo de grietas por la Nochebuena, digamos, y tenía como más prisa porque podía parar por satélite y tenía ganas de hablar con la familia y todo, y había mucha niebla, no se veía nada, me desvié un poco de la ruta que teóricamente tenía que hacer, porque más o menos tienes identificados zonas de posibles glaciares y grietas, pues, y me metí en un sitio y tal, y bueno, al final puse la tienda y todo, y ya vi que pasaba unas grietas pequeñas, ¿no? Con los esquís los podía pasar, pero no veía, no tenía vista. Dormí ahí, hablé con la familia, todo, y al día siguiente no había niebla, había sol, mucho sol. Y veía dónde estaba. Estaba en un mar de grietas brutal, ¿no? No son grietas como las de la montaña, porque no hay pendiente. No hay pendiente, son glaciares muy suaves, ¿no? No son grietas de estas de Seracs y tal, pero son grietas muy grandes a veces, ¿no? Y piensa que ahí donde me pasó esto había aproximadamente 1,8 kilómetros de grosor de hielo. O sea, casi 2 kilómetros de grosor de hielo. Muy bestia, ¿eh? Sí. O sea, luego, claro, no quiere decir que las grietas sean de 2 kilómetros, pero había muy gordas y tuve que pasar alguna, por ejemplo, había una que intenta rodearlas y todo, pero había alguna que era como, yo calculé como 2 autobuses de largo, un autobús más otro autobús, ¿no? Pero intenté seguirla, pero igual tenía, no sé, 100 kilómetros. No sé cuánto podía tener, no se veía el límite. Al final dices que no puedo irme para el norte, ¿no? Tengo que ir para el sur. Y al final tienes que pasarla y están llenas de nieve, pero no sabes si es una crosta de nieve o un puente que llamamos, un puente de nieve que se puede romper, o están llenas. Tú ves, y claro, y ahí, repito, ahí solo da mucho yuyu, porque al final te la juegas. Dices, mira, pues creo que por aquí haces catas con los palos, haces catas, creo que aquí, y paso. Pero claro, ahí esto se cae. Y la película tiene otro título. Claro. Sí. Y en esta situación donde, o sea, ¿tienes algún truco mental para gestionar estas situaciones? Porque tienes una urgencia de avanzar, ¿no? Sí. Pero está claro que en ese momento no dependía todo de ti, ni mucho menos. No. Tenías que tener un punto de suerte, Sí. ¿no? Y pues de alguna forma analizar muy bien el recorrido. Entonces, ¿tienes algún truco mental o sigues reviviendo películas, intentar no pensar en el riesgo que tienes delante? ¿O? No, hay pocas películas. Ahí tienes que ser muy realista, muy realista. Y mi truco mental, yo creo que estaría, te lo definiría, no sé, no lo he explicado nunca esto, así a de pronto. Tenía como 3 partes, pero creo que los tengo, ¿eh? O sea, 3 partes. Una, haber hecho un trabajo antes de convicción. Esto es muy importante, o sea, porque si estás ahí, en el Everest o en la Antártida, y ahí ves que tu vida depende de un pequeño error, algo que pase, que no depende de ti, no puede no ser un error, puede que se caiga una avalancha, puede que caiga no sé qué, que tal. Ahí tienes que tener claro que lo aceptas. O sea, es muy importante. O sea, que lo aceptabas antes de ir y que lo aceptas ahí. Tienes que ser honesto, no puedes hacer trampas en el solitario. O sea, lo aceptas, estás ahí y esto puede pasar. Con lo cual, ahí tienes que venir llorado de casa, digamos. O sea, no puedes estar allí, hay mis hijos y qué hago, aquello que decíamos, tal, porque te distraes, ¿no? Tienes que ser un radical de ese momento. No estar pensando en dónde te gustaría ir y qué pasa si palmo, no. Si pasa si palmo, has palmado. O sea, ya está, fuera. Esto es muy importante porque te da una clarividencia, y te permite ser radical. Luego la segunda parte es gestionar muy bien todo lo que puedas hacer bien. Gestionar muy bien, ser muy frío, ser radical, de verdad, en cada paso. O sea, saber que tienes que hacerlo muy bien, sereno, porque lo otro ya lo has aceptado. Sereno, haz lo mejor posible, porque si no, seguro que te caes en la grieta, ¿no? Sereno, o sea, es la ejecución. Y la tercera parte, esto no sé si debería decirlo en público, pero es que yo estoy convencido que tengo suerte, ya está. Más suerte. Bueno. O sea, me convenzo, pero de verdad, o sea, esto me pasó una vez en el Denali, en Alaska, que estaba con un belga en la tienda, que nos habíamos conocido allí y tal, lo compartí tienda con él, y antes de subir me dice,
¿qué probabilidades crees que tienes de subir, de hacer cumbre? Y no sé, yo digo 70%, ¿no? 70% de probabilidades. 70%. ¿Y tú? Y yo un 20%. Y tío, un 20%, ¿eh? Mucho. Sí, porque la media de éxito a montaña es un 40% de los que la intentan y tal, no sé qué, no sé cuánto. No, quiere decir que mueran, que no consiguen hacer, ¿eh? Y tal, ¿continúas pensando un 70%? Digo, sí, pues mira, ahora con más razón. Dice, ¿por qué? Porque yo creo que estoy en media por encima de la suerte de la media. Lo puedo explicar, ¿eh? Porque no es suerte, también es buena suerte. Pero la estadística me ha dicho esto. Y claro, tienes que confiar un poco en el azar. La buena suerte es hacer bien lo que depende de ti y además tener claro tal, pero luego hay una parte que dices, esto no se va a caer hoy. Es lo que comentabas de si lo visualizas y piensas en positivo. Sí, bueno, sí, pero pasa que esto no vas a hacer que esto se caiga o no se caiga, ¿no? Pero que no depende de tu visualización, pero tienes que confiar, ¿no? En que no se va a caer ahora. porque a veces se cae, ¿eh? De amigos que han palmado por culpa de esto y que pensaban que tenían suerte. O sea, no fiarte. Esto cuanto menos mejor, ¿eh? Cuanto menos mejor, pero a veces es inevitable, sobre todo en un sitio que tienes que pasar por allí. O sea, o sea, si puedo evitar el azar, o sea, si puedes dar una vuelta. Y a veces, mira, una vez nos discutimos con un grupo, que éramos 5, y le costó mucho al que tenía que desempatar, pero bueno, yo lo tenía claro, esto no va de democracia, ¿eh? O sea, no va de democracia, o sea, éramos 5 y estábamos en un collado que teníamos que ir, pero a hacer 150 metros. Si no, teníamos que bajar, dar una vuelta y subir. O sea, era 5 minutos o unas 4 horas, ¿no? Y yo aquello no, yo creo que hay que bajar y tal. Y otro te decía también, otros dos, no, que esto aguanta. Y el otro dice, ¿me haréis votar a mí? Digo, no, vosotros votáis, sois 3 si queréis ir. Yo bajo. O sea, yo bajo. Y al final vinieron todos, ¿eh? O sea, yo lo tenía clarísimo. Y ese azar de 5 minutos no quería vivirlo. Mira, pues al final, ¿te gusta el deporte? Pues vas a hacer más deporte, chaval. ¿No? Pero a veces hay que confiar en el azar, porque si no, también influye en la vida, ¿eh? Hoy lo he leído en La Contra, creo que era hoy o ayer, no sé, La Vanguardia, la campeona mundial de póker. Me ha gustado, dice, la vida no es una partida de ajedrez, que siempre gana el mejor. La vida es una partida de póker, ¿eh? Que tienes que ser bueno, pero te puede ganar un pardillo. O sea, porque el azar es muy importante. Y bueno, al final hay que confiar un poco en el azar. Pero hay que buscar el buen azar, ¿eh? Sí, la buena suerte. Y hay factores que no dependen siempre de uno mismo, ¿no? Yo me pregunto, ¿en alguna situación en medio de una aventura has visto que la situación se estaba poniendo de una forma en la que tú dijeras, oye, pues hasta aquí? Se finí, que alguien venga a buscarme porque yo me lo he preparado y estoy haciendo lo mejor que puedo, pero es que la naturaleza es inevitable que yo, o sea, no puedo seguir. ¿Eso lo has vivido y has tenido que levantar la mano? Sí, he abandonado en bastantes proyectos, o sea, no muchos, pero algunos, pero casi nunca ha sido porque la situación era crítica de vida. Era porque íbamos fuera de tiempo, era imposible, el plan ya no salía, porque estaba demasiado complicadas las condiciones para poder avanzar. O sea, no era porque un rescate o nos viene a buscar o nos morimos, ¿no? En este sentido, no. Una situación que viví muy parecida fue en el Everest, pero ahí sí que me despedí directamente, me hice una especie de protocolo, digo, ya está, esto de aquí ya está, porque esto ya sé cómo acaba, le has leído libros, ¿sabes? Pero no podía rescatarnos, con lo cual tienes que intentar salir tú de allí, ¿no? Y mira, por suerte ahí sí que tuvimos azar, porque era una tormenta que estaba prevista, que era la meteo bastante fiable, se retrasó 3 horas. Al retrasarse 3 horas tuvimos tiempo de salir. O sea, si no, estaríamos ahí todavía. Es la buena suerte que te persigue. Ahí sí, sí, no sé. Bueno. No, pero primero tengo un grupo de bicis que salimos, 2 grupos de hecho, que hay uno que me lo dicen, pero vas a venir, ¿no? Porque planificamos las cosas a 4 meses vista. Y vamos una semana, no sé dónde, tal. Y dice, bueno, si vienes tú va a hacer buen tiempo, ¿no? Nos traes la suerte. Y porque como yo lo digo, se lo creen, ¿no? Y ellos se lo creen y me lo dicen y lo creo yo. Que no es así. A veces nos han cogido unos pifostios que no veas, ¿no? Pero bueno, al final te lo crees. No sé, igual la traes o no lo sé. También hemos comentado tu aventura por la Antártida, pero sí que es verdad que también has hecho 9 Dakares, ¿no? Y hay un Dakar que lo hiciste 100% con un coche eléctrico.
la comparativa entre un coche no eléctrico y un coche eléctrico, el porqué de coche eléctrico, ¿fue la edición que más disfrutaste? No, fue una mierda, ¿no? O sea, era una cafetera. Yo soy un súper defensor de los coches eléctricos. Y hace 5 años que solo uso coches eléctricos, embajador de una marca de Kia, de coche por la parte eléctrica, etcétera. Pero no era un Dakar para disfrutar, no era un Dakar para... Yo si hubiese querido disfrutar, hubiese preparado un coche normal, de combustión, y disfrutar. Pero yo en el Everest, precisamente en el Everest, fue un clic, ¿no? Que después de hacer la curva de del continente, etcétera, me sentí muy responsable de mi actitud ante el planeta, el medio ambiente y todo, pero muy responsable, ¿no? Y de manera radical casi. Porque estaba, en el Everest tenía todo el planeta debajo de mis pies, literalmente, no simbólicamente. Y digo, yo tengo que relacionarme con esto de manera distinta. No solo usarlo para mis sueños, mis aventuras, mi ego, mi diversión. También, pero siempre con un respeto y un impacto positivo. Y tengo que dejar de hacer cualquier cosa que no sea indispensable, que perjudique directamente el entorno natural. Y claro, y eso supuso muchos cambios. He hecho muchos cambios en mi vida a raíz de eso, desde dietas hasta manera de gestionar, de hacer mi trabajo profesional y también mis aventuras. Y esto suponía dejar el Dakar, porque tiene un impacto directo negativo en la erosión, en los combustibles fósiles y en la mentalidad. Como lo puedo pagar, lo hago. Y tengo muchos amigos y los aprecio mucho y me encanta seguir el Dakar porque forma parte de mi historia. Pero la mentalidad no es la antimentalidad que necesitamos para ir al futuro, ¿no? Disfrutar y show y esto sí, y si ahora fuesen los patrocinadores, fuese legal el patrocinio del tabaco, pues el tabaco, y así se mueve más gente, vamos a poner el tabaco, y si no Red Bull, todas estas mierdas que no comprarías y no darías a tus hijos. Es el ejemplo de cómo no tiene que ir el mundo ese tipo de proyectos, a pesar de que es muy divertido, me encanta, sí. Pero renuncié a eso. Pero dije, igual puedo aprovechar esa plataforma para promover la movilidad sostenible, las energías limpias, y me comprometí con eso y dije, voy a ir solo con este propósito. Igual que Greenpeace consume gasoil en el barco, en el Renewable Warrior, para ir a defender el Ártico, pues el perjuicio es muy menor al beneficio. Sí. Pues hice esto. O sea, no era un Dakar para disfrutar. Nunca más ir al Dakar para disfrutar. Y me encanta, y disfruto mucho, y forma parte de mi historia, pero no puedo disfrutar yo perjudicando directamente. Es como si para ganar dinero, pues yo gano dinero y arruino a 4 personas, o no puedo hacerlo porque sería un malvado. Hay mucho de eso en el mundo, pero hay mucho, pero yo no quiero ser un malvado, ¿no? Quiero estar tranquilo y en paz. Sí. A nosotros también nos gustaría que este podcast fuera una plataforma para que transmitáis vuestros mensajes, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿qué le dirías a, por ejemplo, los políticos o a la sociedad en general respecto al medio ambiente? ¿Qué mensaje te gustaría darles? Bueno, primero, yo creo que los ciudadanos tenemos mucho poder, pero al final, como somos seres gregarios y nos unimos en sociedades, en organizaciones, ¿no? Sea empresas, partidos políticos y todo, juntos tenemos más poder. Y de los que más tienen poder son los políticos y los empresarios, ¿no? Yo estoy en el mundo empresarial, O sea, con lo cual los políticos y los empresarios tienen una misión fantástica porque pueden ser agentes de cambio muy potentes para un futuro, pero tienen que querer serlo, ¿no? Y lógicamente esto requiere una sabiduría y un liderazgo muy potente que no tenemos ahora o normalmente es difícil de tener. Pero yo les diría básicamente, primero, que el tema medioambiental es el tema más social que existe. O sea, que siempre nos digamos los temas sociales y está muy bien, pero... O sea, esto es como, a veces pongo el ejemplo, esto es como si tu hijo se cae en bici y se rasca la pierna y todo. ¿Qué haces? ¿Le pones tiritas o lo pones lo que sea? Pero pones tiritas. Lo que quieres es que tu hijo aprenda a ir en bici, porque si no se va a pegar otra. Muchas veces ponemos parches en temas sociales, pero no trabajamos la raíz del problema, que son los temas ambientales, porque enfermedades, depresiones, emigración. La emigración básicamente está relacionada con tema ambiental y de explotación de recursos, que tiene una vertiente. ¿Y cómo no vamos a tener? ¿Y aún no queremos inmigrantes? Es imposible si tienen sequías, tienen contaminación, tienen explotación de recursos en sus tierras de manera brutal
para que nosotros podamos tener un móvil, ¿no? Y luego no queremos, es imposible que no pase, ¿no? Con lo cual los problemas sociales que tenemos aquí vienen de temas ambientales. Muchas guerras vienen de temas ambientales y de recursos. O sea, todo está relacionado. O sea, o damos a importancia. Y realmente esto es el gran reto que tenemos. Y siempre es una prioridad, o sea, es una cosa secundaria. Con lo cual yo creo que yo por esto estoy muy involucrado en muchas causas de estos, más que sociales, que también, siempre que me piden, ayudo, pero así como proactivamente estoy muy en muchos temas ambientales, no porque sea más importante la tortuga de la albera o el bosque de no sé qué que un niño que pasa hambre, no, pero es que si no solucionamos esto, muchos más niños pasarán hambre o tendrán problemas. Y esto es lo que no entendemos, ¿no? Es como el cáncer, podemos invertir mucho en cáncer, pero si contaminamos las aguas, si contaminamos el aire, si contaminamos tal, ¿de qué sirve? O sea, estamos investigando mucho por aquí y causando más cánceres por allí. Pues hostia, porque igual hay que tratar el tema de una sociedad saludable desde el inicio, ¿no? Desde la raíz, no solo crear medicamentos que curen a la enfermedad. Pues esto en nuestra vida pasa, pero en la sociedad también, ¿no? Y yo diría que un buen político... Bueno, no existen los buenos políticos y malos políticos. La política mala no existe. Esto mirad a Aristóteles, ¿eh? O sea, la política es hacer el bien para la sociedad. Es esta la definición. Con lo cual, un político hace el bien para la sociedad. Lo otro es otra cosa. Es que usa la política de manera malvada, ¿eh? Y tal. O sea, no, la política mala no existe, ¿no? Pero un político, un empresario, cualquier persona que tenga una influencia, un impacto en la sociedad, yo creo que debe pensar si quiere ser una persona malvada, lo digo así a saco, me inspiro en Mario Cipolla, pero yo lo uso mucho esto. ¿Tú qué quieres ser? Político, empresario, ciudadano incluso, ¿una persona malvada o una persona inteligente? Muy fácil. Yo quiero inteligente, vale. Pues mira, para ser inteligente tienes que buscar tus resultados, tu buena calidad de vida, tu triunfo político, para defender tu ideología, que está muy bien y tal, pero haciendo responsable del impacto que tiene en la sociedad y el medio ambiente. Esto es una persona inteligente, sea político, sea empresario y tal. O sea, busca tu beneficio, pero responsable del impacto, porque si no, eres malvado. Y es así, eres un líder malvado, quiere decir que solo buscas tu beneficio, en lo que sea, y te importa un comino lo que pase al buscar el impacto. Y esto es malvado. Y claro, si tenemos un liderazgo malvado, que abunda, vamos mal. Por esto, si tenemos un liderazgo inteligente, vamos bien. Y es así de fácil, ¿no? Yo les diría esto: sed políticos y sed empresarios o sed líderes de la sociedad inteligentes. Y es así de sencillo. Yo intento aproximarme a eso, que estoy muy lejos de conseguirlo, pero en cada decisión que hago, en mis aventuras, en mi comunicación, en cómo ganarme la vida, intento pensar si eso es inteligente o no, porque busco mis beneficios, y mis proyectos y mis sueños. Pero ¿eso va a crear un perjuicio directo o no va a crear un bien? Pues no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Voy a disfrutar de otra manera, voy a ganarme el dinero de otra manera. No sé. Entonces tú como empresario inteligente has comentado que la naturaleza es la mejor escuela de liderazgo. Entonces, ¿nos podrías enseñar o describir cómo la naturaleza te ha enseñado a liderar? Sí, creo que en la naturaleza tenemos muchas lecciones. Primero, porque es que no puedes liderar sin la naturaleza, porque somos nosotros, no es la naturaleza. Nosotros somos naturaleza. Nos hemos olvidado de eso, pero somos naturaleza. Somos parte de ese ciclo natural, ¿no? Y dependemos de ella, porque yo no conozco ningún humano que no quiera beber agua o quiera comer alimentos que vienen de allí. Incluso los medicamentos, hay sintéticos, pero muchos vienen de allí. O sea que al final somos naturaleza y dependemos de la naturaleza. Hay una gripe aviar, hay un no sé qué, si no has entendido que somos parte, ¿no? Tal. No sé, ¿no? Pero, o sea, no es la naturaleza de nosotros, sino como, por lo tanto, si aprender la naturaleza es aprender de lo que somos. Pero además, la naturaleza en general, sin irme tan a esto, te enseña, y yo esto desde la aventura lo veo muy bien, o sea, que te enfrentas a un entorno natural que es complicado, con lo cual tienes que ser humilde. Esto los exploradores de antaño, Magallanes, Elcano, Colón, y los Mallory, Irving, los que no estaban en el concepto deportivo todavía de la exploración, sino de descubrimiento, tenían claro, cuidado que una ola nos puede enviar, porque la naturaleza manda mucho, pero nos olvidamos con la tecnología, no sé qué, pensamos que tal, no sé qué, cuántos, y luego construimos puentes y tal, y autopistas, y desviamos ríos, y luego llueve un poco y mata a 200 personas en Valencia. Pero no hay ningún ingeniero,
No hay ningún ingeniero. Si esto le preguntas a un chaval de 10 años, oye, mira, esto es un río, esto es un río, ¿ves? Que hace una curva y tal. Si viaja mucha agua, ¿por dónde irá el agua? Y él dice, por aquí. Pero se ve que los ingenieros, los urbanistas y todo, ahí lo declaran urbanizable, ¿no? Pero si el chaval de 10 años, que no ha estudiado nada, te dice que el agua va a ir por allí, y tú no te lo crees, porque es soberbia. O sea, la primera lección de liderazgo es olvidarte de la soberbia, conectar con la humildad, pero no humildad de ser pequeño, sino humildad de brillar desde allí. Y la naturaleza te lo enseña. Y además te enseña, los ciclos naturales te enseñan una cosa. O sea, en la vida, ¿cómo quieres avanzar? En el liderazgo de cualquier cosa, de una empresa, de un partido político, de tu vida, porque somos líderes todos, de tu familia, tal. ¿Quieres tener compañeros de viaje que sean tus aliados o tus enemigos? Yo creo que todo el mundo piensa, yo con un aliado. Pues ya está, pues la naturaleza te enseña que debes respetar ciertas cosas y ciertos hábitos, ciertas rutinas, ciertas dinámicas para que sean tu aliado. Si una cosa te hace bien, la haces y se hace bien a la comunidad y a todo. Y si una cosa te hace mal, una rutina, un hábito, una dinámica, una decisión, es tu enemigo. Pues la naturaleza busca aliados. Por esto hay árboles que se alían con hongos y por esto las especies están todas aliadas, aunque una, claro, uno quiere comer y se caza otra, pero están aliadas y las flores se polinizan con las abejas y... Está todo interconectado. Claro, es un ciclo natural y nosotros pensamos que como nos hemos puesto el título de Homo sapiens, hombre sabio, nos hemos creído. Y somos estúpidos en esto. Y hemos pensado que nosotros vamos aparte. Nosotros comemos aparte. No. Y con lo cual esto creo que y nos hemos artificializado. Y como más nos civilizamos, más nos desnaturalizamos. Que está bien la civilización, y evolucionar. Pero lo que no está bien es perder nuestra parte natural. No por un romanticismo y poder ver una puesta de sol, y que también está muy bien. Sino por entender que al final nuestra salud integral como personas, nuestra salud como sociedad y nuestra salud como sistema tiene que estar en armonía con la naturaleza. Y eso no quiere ir con taparrabos y todo esto. Quiere decir entender de qué va. Por si no enfermamos. Y claro, y somos una sociedad muy enferma en este sentido, física y psicológicamente hablando. Y en alguna de estas aventuras que nos comentabas, Albert, ¿has tenido algún compañero que no fuese humilde, que no respetara la naturaleza? Y no te haya gustado, por supuesto, pero que incluso haya tenido la naturaleza alguna respuesta, o no respuesta directa, pero que esta falta de humildad le haya podido pasar una mala jugada. Bueno, o sea, en este sentido sí, no en el sentido profundo de filosofía que tal, pero en el sentido de que es verdad, tienes que respetar, o sea, que una nieve puede caer por un sitio y crear una avalancha, ¿no? Tienes que entender. Los que hacemos cosas habituales en la naturaleza tenemos que leerla, entenderla. Y no es que sea malo eso, luego tienes que entenderla, porque si no, si piensas que tú, porque llevas un GPS y un móvil y un no sé qué, no sé cuánto, y unos esquís que hacen no sé qué y un piolet, pues lo vas a dominar. Te ayuda, tienes herramientas, pero tienes que entender la situación, ¿no? Y no sé, a veces veo que yo no entiendo cómo no hay más accidentes todavía en la naturaleza, porque hay gente que es muy temeraria, porque no tiene ni idea de nada, no se fija en nada y ve en un Instagram que todo es posible, que no hay límites y no sé qué, y hace el subnormal en la montaña y claro que te pague luego. Y aquí, como vivimos en una sociedad que llamas a un móvil y al 112 y te vienen a buscar porque te has perdido o te has bloqueado, tienes hipotermia, pues claro, no sé, yo por ejemplo en carreras de trail running, o sea, hace unos años murió una mujer en una carrera que hicieron aquí cerca, no digo porque una vez lo dije esto y uno era primo suya o era su tía y tal, ¿no? Que claro, publicaba ahí en el podcast suyo el día antes que iba a llevar, porque hay un material mínimo obligatorio, que subes a una montaña, ¿no? Sí. Y no, pero voy a llevar esto lo mínimo para pasar las verificaciones, y lo publicaba ella, ¿no? Ahí tuvo un bajón de energía, se paró un poco, estaba un día muy malo, cogió hipotermia y tuvo un infarto, ¿no? Murió. Claro, borraron rápido las trazas de su podcast y tal. Pero es soberbia, porque vas a correr una carrera con mínimo, pensando que eres... Bueno, Kilian Jornet puede hacerlo porque es muy especial y se la juega mucho y tal, pero es soberbia, no es entender que pasan cosas, ¿no?
Luego, pues yo siempre que iba a correr una carrera trail running y que subía más de no sé cuántos metros, llevaba una mochila, no un mochilón, pero porque si me duele un tobillo y me tengo que quedar allí, pues que es que me va a bajar la energía y tal. Pues es entender eso. Y sí que ejemplos como este he visto algunos, que hay gente que menosprecia el entorno al que va y hay que respetar el entorno al que vas. Porque si no, antes de ser un aventurero, serás un aventurero muerto y no mola, ¿no? No mola. No mola, no. Justo hablando del tema de la humildad, ahora me gustaría preguntarte algo un poco más personal, y es en este caso si alguna vez te has sentido prisionero de, a lo mejor, el personaje del aventurero. Si alguna vez te has dado cuenta o has perdido el propósito o no has conseguido encontrar una nueva fe, digamos, en estas nuevas aventuras que te estabas proponiendo. Seguramente me ha pasado, porque esto cuando el personaje te domina y todo y tal, lo bueno que tienes es que no te das cuenta, ¿no? Piensa que es nada, ¿no? Seguramente, pero tampoco me lo creo, de verdad, ¿eh? O sea, no me lo creo mucho en el sentido de que es que me gusta mucho lo que hago. O sea, no, de verdad, hombre, a mí me gusta, tengo mis redes sociales, intento crear una marca personal, porque además vivo de eso y me contratan conferencias y tal, claro, o sea, tengo mi personaje, tengo muy claro y intento trabajarlo para que se vea, para que brille, para que sepan que puede aportar un valor, y lógicamente, pero no quiero ni creo, pero sobre todo no quiero que el personaje sea toda mi persona, ¿no? Mi persona es una parte, todo, y mi personaje es una parte que lo tengo que controlar, y ya me gusta, porque al final pues me hace conseguir más sponsors o me hace conseguir pues más trabajo, ¿no? En este sentido. Pero al final lo que me importa es estar alineado con la vida que vivo, disfruto, también las paso canutas, porque os puedo contar la cara B, y flipáis, porque cuesta mucho vivir con esta incertidumbre, y sencillamente... No sé, a veces yo salgo mucha gente, pero mucha gente, que claro, y, hostia, el tío que ha subido aquí, que ha subido allá, y vamos en bici, y claro, me tienen que esperar arriba. O sea, piensan, alguno, si es nuevo en el grupo, este tío debe ser una máquina. Digo, tío, pero no me has visto, que esto no va de esto, o sea, digo que no va de esto. Pasa que hago proyectos y tal, o sea, la gente siempre interpreta. Y tengo muchas curas de humildad por ahí, muchas, porque me pegan unas palizas, ¿no? Ahora eso sí, puedo estar 4 días sin parar, porque soy muy diésel en este sentido, ¿no? Pero sí, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Y además es que yo cuando, mira, por ejemplo, este miércoles he quedado con un amigo que tiene fiesta, trabaja en una tienda y tiene fiesta de vez en cuando y tiene reservado la fiesta. Ha caído un paquetón de nieve, en el Pirineo, en Andorra, la zona del Capcir y todo. Esta mañana a las 7 digo, tío, saca el polo, los esquís, nos vamos, prepara el piolet, que el miércoles la liamos, Y claro, y estoy nervioso ya. O sea, el miércoles vamos a despertar a las 5 de la mañana, lo voy a recoger, nos vamos a ir a Andorra, no sé dónde y tal. Y yo estoy nervioso, como si fuese la primera vez que me pongo unos esquís de montaña en la vida. Y esto, o sea, es esa mentalidad de ilusión. A mí me ilusiona más esto que no el abuelo Cebolleta que va contando sus historias y cuando subió a la Everest y tal. Esto me sirve para vender conferencias y que alguien como vosotros me haga caso. Pero de verdad que, no sé, intento que no. Por ejemplo, con mis hijos nunca he trabajado este tema. O sea, no quiero que me vean como un tío, un ídolo que ha hecho algo, no sé qué, que la gente, no, o sea, un tío que la caga, que 2x3, que hace no sé qué, que te va a ser buen padre a veces, y ya está, ¿no? Y que hagan lo suya, y no quiero que vean un personaje, que vean a su padre. Y es un ejemplo, y lo mismo con mis amigos y todo. Pero bueno, a veces sí que, incluso, pero me lo han dicho muchas veces, que tú al verte tienes que creértelo más. Me lo dicen al revés. Tienes porque claro, a veces vas demasiado de que esto no sea tan importante. Y tío, y es verdad, y esto en Madrid saben mucho. Yo que doy conferencias por Madrid, alguien que ha hecho no sé qué, aparte que le pone un envoltorio y lo engorda y no sé qué, incluso a veces, no en Madrid en general. Mucha gente que en su marca personal llega un momento en que se inventa cosas incluso, por no decir que dice mentiras, ¿no? Exagera. Y esto yo no quiero hacerlo, no quiero exagerar nada y a veces el no exagerar parece que sea falsa humildad, ¿no? Sí, pero a veces, por ejemplo, ahora estoy contando en las conferencias una historia porque me vino de una y me funcionó muy bien, pero no la contaba antes porque digo, es que esto es muy bestia lo que me pasó aquí, porque es muy bestia. Y como veo gente que se inventa cosas parecidas, pues claro, me cuesta, ¿no? Es muy fácil inventarse cosas. O sea, yo mismo en la Antártida no me pasó nada.
O sea, estuve solo y todo, pero no me pasó nada aparte de este miedo el día de Navidad, ¿qué tal? Pero yo puedo contaros aquí que me caí en una grieta y estuve 2 días para autorrescatarme. Pero yo sé contar historias, me dedico a comunicar. O sea, y ahí al final pensé que iba a morir, pero salí con los esquís, me hice unas escaleras y subí y me hacen un documental, tío, me hacen un documental, pero es mentira. No, pasa que es mentira. Y o sea que soy muy estricto con el dominio de ese personaje, ¿no? En ese sentido. Porque al final lo que me importa es verme al espejo y estar contento con ese personaje, ¿no? Porque tengo que vivir cada día con él, pesado. Es ese, tú. A mí me gusta mucho la idea que dices de que este personaje o los sponsors o la marca personal que estás creando la ves más como un medio para poder seguir haciendo todas esas cosas que tú como persona más te llenan o más ilusión te hacen, ¿no? Y creo que es un buen punto, porque ¿te has encontrado alguna vez gente en alguna aventura que hace las cosas más por ego que por propósito vital o por ilusión real? Sí. Muchísima. De hecho, yo mismo, o sea, yo creo que el ego lo tenemos todos y los que nos dedicamos a hacer cosas especiales quizás lo tenemos más gordo, ¿no? O sea, seguro. Pero yo ahí tengo un disclaimer rápido que digo, bueno, yo como ya puse mi ego en lo más alto del mundo, ya estoy tranquilo, ¿no? Ya me quedo tranquilo, ya puedo dedicarme a otras cosas, ¿no? Pero es verdad, el ego, pero un cierto ego también es bueno, porque también te conecta con buscar tu mejor versión, el querer brillar, el hacer cosas ambiciosas, está bien. Ahora, lo malo es si solo lo haces por ego, ¿no? Si solo lo haces por ego y por el reconocimiento y el ser un poco famosete y el que te pongan likes en las redes, esto te estás engañando a ti mismo y mucha gente le mueve mucho esto. Yo he visto que gente, no sé, que pues ha ido a correr la maratón de sables, ¿no? Digo, esto puede decir muchas cosas, no es que tenga nada en contra, me encanta esa carrera, la he corrido varias veces y todo. Y bueno, resulta que, claro, en su comunidad le hacen caso, te has ido ahí, no sé qué, no sé cuántos, porque es famoseta. Que tampoco es nada del otro mundo eso, la mitad de la gente lo hace caminando. O sea, se ha venido mucho arriba la explicación de eso. Pues nos apuntamos al exilio y ya está. Sí. No, o sea, hay gente que lo hace como parece que estén haciendo una penitencia, pero bueno, pero van ahí, luego les reconocen, tú has ido, no sé cuántos, y luego tienen que hacer otra vez, quieren hacer otra y quieren hacer la misma porque ahí lo reconocen. Yeah. Digo, tío, pero si te gusta el adventure running, a mí me encanta. Yo he hecho 9 carreras de adventure running que corren en autosuficiencia y tal, que para mí es una carrera con estilo aventura, no es una aventura porque está todo controlado, o sea, pero es muy fácil, vas ahí, te pruebas una mochila y vas, luego le venden como la aventura porque una vez un tío se equivocó y se murió, bueno, o sea, se muere gente en todos lados, ¿no? Pero he corrido de estas, mismo formato, en el Amazonas, en Laponia, en el Gobi, en el desierto del Kalahari, en el desierto de Ica, en Perú. Y luego hay gente que dice, ¿y por qué vuelves allí? Tío, pero con el presupuesto que te cuesta, ve a correr otra y conocerás otra parte del mundo, es la misma filosofía y todo, si te gusta el adventure running. Pero no, lo que les gusta es el ego de conectarse con una carrera famosa, porque tú vas a correr la Gobi March, que es lo mismo, y tal. En lugar de 1.200 personas son 200, que es muy, muy acogedor, pero no lo conoce ni el tato. O sea, a nivel de ego no te va, porque pones que en las redes que has ido a la Gobi March y se ha ido a hacer... Pero si vas a la maratón de sables, ¡guau! Nos mueve el ego. El ego está muy bien, pero a veces te pierdes tantas cosas por el ego y sobre todo que dejas de ser auténtico. No haces las cosas porque si te gusta el adventure running o el correr en el desierto, pues vive experiencias de adventure running. No hace falta que vayas 8 veces a hacer la misma. Es un ejemplo solo, ¿no? Y hay muchas veces que nos lleva eso, el reconocimiento, el ser especiales, el que nos pongan likes. Y esto está bien y para mí es un medio también, no es la finalidad. Siguiendo esto, ¿tu relación con el éxito, cómo la definirías? Bueno, el éxito, el problema es que igual que el fracaso, puedes definir fracaso o éxito. Hay muchos niveles de éxito y muchos fracasos. Lógicamente, cuando estás en un proyecto y quieres llegar a un objetivo y ya has trabajado 1 año o 2 años para conseguirlo, hacerlo y terminarlo es un éxito. Creo que es muy fácil de entender y no hacerlo es un fracaso. Pero
Pero para mí el éxito, sobre todo, al final aquello dicen, es que el éxito no está en el objetivo, está en disfrutar del camino. Estas frases están, pues no está ni en disfrutar del camino, no está ni en conseguir el objetivo, en ninguna de estas dos cosas. El éxito está en estar alineado de verdad con el camino o con el objetivo. Y eso es el éxito para mí, ¿no? El camino, disfrutar del camino, si puedes disfrutar del camino, pero ¿qué camino? ¿Te lleva a dónde? Y el objetivo, pero sí, igual no era esa montaña que querías subir en la vida, ¿no? Pero cuando estás alineado con lo que haces, que no solamente consigues el objetivo, sino que lo quieres eso, y no quieres ahora otro. O sea, eso creo que es el éxito, ¿no? Alinearte de verdad, de manera auténtica con lo que haces, ¿no? Y luego, pues claro, si consigues más resultados, mejor, ¿no? Que no fallar, ¿no? Pero bueno, yo lo definiría más o menos así. Es muy difícil. Puedes escribir un libro de esto, pero sí, pero... Al final, el éxito es vivir la vida que quieres, ¿no? Este es el gran éxito. Y el gran fracaso es no vivirla. 100%. Y ahora, si hablamos del límite, porque yo seguramente mi límite estar aquí, tu límite pues no cabe en esta habitación, ¿no? Si el límite fuera una persona, si Víctor y yo fuésemos el límite, ¿qué conversación tendrías con nosotros? Bueno, ya es muy importante que lo plantees así, ¿eh? Me gusta la manera de plantear, porque si el límite fuera una persona, de entrada lo reconozco. O sea, existe el límite, ¿eh? Es que hay veces que en el deporte oyes cada frase tan chorra, ¿eh? Límite no existe, no hay límites. Tía, yo con no me voy a la montaña. O sea, pues vas a correr la maratón de Barcelona o un Ironman, que ahí puedes decir no hay límites. ¿Por qué? Porque si en un momento dado te pasa algo, pues levantas el dedo y te ven un taxi y te vas a casa, ¿no? Está controlado. No hay compromiso, más allá de tu rendimiento y tu superación personal, que está muy bien, ¿eh? Todo esto, yo juego también a todo esto, ¿eh? Pero no hay compromiso. O sea, no tal. Pero si estás en la Antártida y te pasa algo, levantas el dedo y no viene un taxi a llevarte al hotel. Se te congela el dedo, ¿entiendes? O sea, que si es una persona, yo le diría, te reconozco y te respeto, ¿eh? Y no quiero sobrepasarte. Quiero ver si juntos negociamos y nos movemos un poco, ¿eh? Qué bueno. Pero no quiero sobrepasarte, porque si sobrepaso ciertos límites en ciertos ambientes, no en una maratón, ni en un Ironman, que son cosas que están controladas, en ambientes de aventura de verdad, y lo sobrepasas, nuevamente no vuelves para escribir un libro de motivación, ¿no? Yeah. Con lo cual hay que respetar mucho los límites. Existen. Y a veces tienes que ponértelos tú. Porque no solo existen límites de riesgo físico, existen límites de respeto a tus compañeros, porque a veces uno no está preparado o tiene un problema. Existen límites de valores. De esta manera no. Yo de esta manera no quiero que me patrocine esta marca. Es un límite que me pongo, que es un límite que me cuesta mucho. He dicho que no a posibles patrocinios porque yo no puedo llevar aquí una cosa que no quiero que tomen mis hijos. Porque si lo llevo aquí es porque quiero que alguien lo consuma, ¿no? Promociono su consumo, es otro límite. Un límite también puede ser no quiero hacer esto porque medioambientalmente es un perjuicio. O sea, los límites no solo son límites de riesgo, pues son límites egocéntricos, ¿no? Yeah. Son límites, me gusta más hablar de ecocéntricos en este sentido también, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces sí que hay muchos límites que quizá la gente se pone. Por ejemplo, que alguien que tiene miedo a hablar en público. Y creo que es importante en esas situaciones, lo que decías tú, de tener una conversación con límite, negociar y decirle, oye, igual podemos aumentarte un poco, ¿no? O sea, igual podemos subirte un poco, sí. Y así que cada uno pues saque su mejor versión, ¿no? Sí. Bueno, ahí estamos en terreno, ya no son solo límites, digamos, de situaciones críticas, sino de bloqueos que tenemos, ¿no? Son límites personales, a veces creencias limitantes incluso, ¿no? Frenos, miedos. Esto ahí lo que sí vale la pena es trabajarlo. Ahí le diría, oye, si tengo esa persona y es ese límite, dice, tío, yo esta partida la gano. O sea, hay que ponerse chulo, también, ¿no? Claro. Porque me estás bloqueando una cosa que ¿de qué? ¿No? ¿De qué? De hecho, a mí me gusta mucho el concepto, que lo trabajo mucho, de... Lo hablo como problema, pero podría ser tu límite
Tu problema podría ser tener un límite a hablar en público, tener un límite a no querer emprender un negocio o tu límite podría ser tener miedo a hacer una aventura. O sea, estos son límites también, pero son límites psicológicos tuyos que no... O sea, y este es tu problema. Me gusta mucho decir que convierte tu problema en un reto, ¿no? Y todo cambia, ¿no? O sea, yo no intento no vivir desde el problema, sino desde el reto. Porque cambia mucho, porque el problema te conecta con una parte negativa, de víctima, de ansiedad. En cambio, el reto, dice, es que, ¡guau! Esto es una misión, esto tiene sentido, esto hay oportunidades, esto me hace conectar con lo que realmente quiero, con mi propósito. ¡Guau! Y lo ves totalmente distinto. O sea, ¿no? Si yo me dicen, no sé, hay muchas cosas que... Yo tengo muchos límites de esto, seguro. De hecho, ahora estoy trabajando en un proyecto macro. O sea, cuando un día le dije a mi hijo, ¿ves cómo te decía lo de los 10 años que van a vivir 50? Pues estoy trabajando en un proyecto muy macro, pero mucho. Nada que ver con todos los que he trabajado. Wow. Pero tengo unos límites de capacidades importantes, de unas cosas que no sé si los sabré hacer, pero no... Eso sí que los quiero superar porque tengo que conseguir... Porque lo vivo como un reto, no es un problema, no lo veo como un problema, es un reto. Tengo 2 o 3 años para prepararme, ¿no? Y en ese sentido sí que los límites creo que están para superarlos. Ahora, en el sentido físico, de valores, de respeto al equipo, creo que tenemos que observarlos más. Súper interesante lo que comentabas de pues, cualquier misión, verla desde un reto y no desde un problema, porque la perspectiva cambia. Y directamente ya pues vas con una predisposición totalmente diferente y al final seguramente si lo ves como un reto lo vas a acabar consiguiendo, que si lo ves como un problema que seguramente pues el agobio, la ansiedad y tal pues te frenarán. Y ahora me gustaría hacerte una pregunta muy personal, porque has comentado que has estado en todo el mundo, has hecho carreras en Amazonas, en 1000 desiertos, has estado en Antártida, Polo Norte, etcétera. Me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido el mejor paisaje que has visto? Hombre, sin duda el de San Juan de las Abadesas al lado de mi pueblo, en el Prepirineo. Al lado de Camprodón. Los de San Juan sí me nos toca decir al lado de Camprodón, que Camprodón es mucho más pequeño, pero es más conocido, porque claro, la parte, los urbanitas han ido mucho veraneante, pero sí, al lado de Camprodón, que es precioso, y el Valle de Camprodón es precioso, pero ahí tengo mis raíces y todo, o sea, porque paisajes hay muchos muy bonitos, ese es muy bonito, somos muy privilegiados. El otro día hice un pequeño post, dice que si no eres capaz de disfrutar tu entorno, cuando tienes un entorno chulo además, ¿de qué te sirve ir a ver paisajes exóticos en lugares lejanos, ¿no? Pero bueno, es que pasa que es el mundo, hay sitios muy bonitos, Yo soy muy enamorado de la parte de los fiordos de Noruega, toda la zona de Lofoten me gusta mucho. Claro, pero es que luego vas a los Himalayas y dices, están las montañas más altas del mundo. El desierto me gusta mucho. El desierto, casi cada año suelo ir a hacer algo y es que el mundo es muy bonito, aunque lo maltratamos mucho y lo estropeamos mucho, pero es muy bonito. Sí. Es difícil escoger uno, Por esto escojo el que donde tengo las raíces, ¿no? Y ya que estamos acabando el podcast, has dicho que tienes un megaproyecto entre manos. ¿Nos podrías dar pistas de cuáles son tus siguientes objetivos? Sí, este no, porque estamos en fase ya no embrionaria, estamos ya en carpeta de proyecto. Y es importante, porque os digo, tenemos proyecto, no tenemos sueño. Una cosa es sueño, la otra es embrión, ¿no? Y la otra es carpeta, estamos en carpeta, pero hasta que no se materializa, porque a mí no me gusta hablar de fantasmadas, ¿no? Porque si no, tal, cuando esté ya viable, ¿no? Entonces, pero sí, no, el año que viene tengo un año interesante, sí, voy a hacer varios proyectos, seguramente estaré 2 veces en el Ártico, en una travesía ártica, una en bici fat bike, ¿sabes? Estas fat bikes, sí. Con las ruedas grandes. Vamos a ir desde Finlandia hasta Cabo Norte en febrero, O sea, condiciones de nieve, hielo, frío, en tienda, hornillo, ahí muy chulo. También haremos una cosa en las Lofoten, en las islas Lofoten, pero en kayak, en kayak, santuarios de ballenas. Lo voy a hacer con Ray Puig, que es un referente en las expediciones de kayak de mar. Y bueno, quiere hacer algo conmigo y para mí es un lujo hacer algo con alguien súper. Yo he hecho bastante kayak, pero él es un máster, ¿no? Y vamos a hacer una cosa en kayak de mar, hay autosuficientes y tal, muy chulo. Y luego también voy a hacer una cosa en bici, que esto ya lo tengo confirmado casi al 100%,
voy a cruzar toda Europa en bici, solo, desde Galway, oeste a este, desde Galway, Irlanda, Dublín, Londres, París, Estambul. Bici de carretera. Bici de carretera, en backpacking, sí. Un mes y pico estaré, sí. Esto no es una aventura, realmente, bueno, una travesía, no es una aventura porque es Europa y tal, pero es interesante, sí. El mayor riesgo es que no te atropelle un chalao, ¿no? O sea, pero bueno. ¿Y lo vas a ir documentando? Sí. De hecho, por esto lo he podido patrocinar, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, yo bici hace mucho tiempo que hago bici, me gusta mucho, pero es la primera vez que hago un proyecto en bici. Porque es lo distinto, o sea, vale. Un proyecto, sí. Dossier, patrocinio, tal, no sé qué, ¿no? O sea, porque además, claro, esto es muy chulo porque te da un mes y medio de comunicación, de capacidad de comunicación. Redes sociales, contenido, y con la interacción con las marcas, unos valores que vamos a transmitir desde ahí, es muy chulo. Sí. Y antes lo hablábamos, que estaría muy bien algún día hacer alguna actividad contigo, pero yo creo que viendo tus objetivos de futuro, creo que a lo mejor nos podemos apuntar a ir a buscar bullets o algo así, porque yo creo que a nada más. Estamos en niveles diferentes, pero sí que nos gustaría algún día poder hacer algo contigo y verte en tu hábitat, ¿no? Esto es muy fácil, porque puedo hacer trekking, correr, bici, kayak, son muchas cosas muy fáciles, ¿eh? No, y yo de verdad, que hago cosas gordas, pero que tampoco soy un máquina en cada cosa. Voy haciendo. No. Aquí no se trata, que es la gran fórmula, no se trata de aquí tenemos mucho la mentalidad. En Inglaterra no pasa, por ejemplo, ahí la exploración, la expedición. Aquí si no llevas un dorsal, estás con el Strava, cronómetro y tal, es un mierda, ¿no? Y yo soy un mierda, pues soy mediocre deportivamente hablando, pero llevo mi mediocridad a altos niveles de excelencia, ¿no? Que es mi misión, ¿no? Qué bueno. Sí. Qué bueno, entonces, si te parece, para acabar, teníamos una última pregunta, que es, ¿a quién te gustaría nominar para que viniera como futuro invitado? ¿Y qué pregunta le harías? Se me ocurre, es un ámbito totalmente distinto al que yo colaboro con él una cosa, ¿eh? De hecho, bueno, tenemos un proyecto juntos, porque ya también tengo que ganar algún dinerillo de vez en cuando, ¿no? Porque las conferencias ya me funcionan, pero ahora mismo el año que viene me voy a ir, no sé, un mes y medio seguido fuera, pues ¡pum! Ahí dejo de facturar. El patrocinio ahí me sustituye, porque si no, no puedo sobrevivir. Pero colaboro, y esta mañana he hablado con él y creo que podría ser una persona interesante, que es yo creo que es de los más expertos en España, de verdad, en el tema blockchain Bitcoin. No, criptos en general, vale. Mundo cripto. Muy interesante, porque no es solo que te va a decir lo que vale el Bitcoin, si va a subir o va a bajar, que esto tal, es la filosofía que hay detrás, ¿no? Filosofía que hay detrás, el cambio de paradigma que supone, dónde van las estructuras de poder. A mí a veces me ha ilustrado mucho hablando con él, aparte de intentar ver si gano algún dinerillo con todo esto, pero yo creo que os puede aportar bastante. Me atrevería a sugerir es Víctor Monreal, que tiene una empresa que se llama Veladio y Método Bitcoin, y creo que os puede aportar bastante. Sí, porque además tiene miga, o sea, no solo está en el tema técnico o sea, tiene reflexión alrededor. No, es un tema súper actual que está en boca de todo el mundo y siempre se habla si Bitcoin va a subir, va a bajar y otras criptomonedas dependen mucho de los movimientos de Bitcoin. Sí. Así que nosotros, bueno, estamos encantados y pues evidentemente que venga cuando quiera. ¿Y la pregunta que le harías al siguiente invitado? Sin saber ni quién es ni nada. Sin saber quién es. Es que es muy complicado, complicado, pero cosas que puedan ser interesantes de tal, y que no sean genéricos, así. Bueno, yo un tema que me tiene muy intrigado ahora, que mira, pues que se espabile el que venga, que se espabile, porque si me lo hacen a mí, porque estoy tengo mucho debate interno, ¿no? Debate interno es sobre el tema de la IA, ¿no? O sea, porque claro, ya veo que es muy útil y va muy bien y tal, pero filosóficamente a mí me gusta mucho ir a ¿para qué sirve esto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Dónde me llevan? A mí me gustan las cosas, hacer un debate mío sobre desde los valores a la visión, al propósito, a cómo encaja y todo, no solo quedarme en ¿esto va bien o no va bien? Porque si no al final ya sé que, oye, que tú vas a no sé qué a comprar una mierda camiseta por 3 euros, ya sé que va bien y es barata, pero ¿qué hay detrás? ¿Para qué sirve? ¿Cómo contamina? ¿Quién paga el resto? ¿Quién paga el resto? ¿A quién han explotado? ¿Lo hacen niños o no lo hacen niños? ¿El algodón es orgánico o no? O sea,
A mí no me gusta solo decir, oye, pago 3 euros, me da una camiseta. Esto es... Me exijo más, ¿no? No solo comprar barato, es un ejemplo, ¿no? Y en el tema de la IA me está pasando, que no sé si va... he leído libros, el de Yuval Noah Harari, por ejemplo, el último y todo. Yo le preguntaría, ¿tú qué crees? ¿Que la IA nos va a hacer mejores o peores como humanidad o como seres humanos? Vale. Básicamente, ¿no? O sea, porque que va a ser útil ya lo sé, pero la utilidad... Bueno, no sé, lo dejo ahí. Pues se lo preguntaremos. A ver. Pues nada, Albert, creo que eres la persona que conozco que más ha llevado el límite al extremo, y lo que decíamos, ¿no? Hay 1000 maneras de vivir, pero tú te estás asegurando de vivir la tuya y de que valga la pena para ti. Así que mil gracias por compartir este ratito con nosotros y mil gracias por venir. Pues gracias por invitarme y os felicito por el podcast, por la calidad de todo que hacéis y por el título, porque hay 1000 maneras de vivir, millones, pero cada uno tiene que ser responsable de liderar la suya. Y tenemos una libertad y una capacidad brutal, pero hay que usarla. Por si nos quejamos de no sé qué, pero usa la que tienes, porque tienes muchísima. 100%. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Albert. Venga.